En un entorno de desaceleración de la actividad productiva, tanto por factores internos como externos, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país será del 1% este año. La inflación se espera también en 3.80%, es decir, arriba de la meta establecida por Banco de México, lo que mantendrá elevadas las tasas de interés, esto para evitar un mayor aumento de precios, pero en consecuencia inhibiendo el mismo crecimiento económico. Para platicar sobre este tema nos acompaña en esta billetera Carlos Hurtado. Él es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado. Carlos Hurtado, como economista, como jefe de economistas del sector privado, hay que decirlo tal cual, es la posición que te da ser el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Qué perspectivas tenemos para este 2018? ¿Es cierto que la incertidumbre nos está agobiando? Sí, en efecto, yo creo que hay un tema de preocupación con las perspectivas que está mostrando la economía mexicana, con la evolución que está mostrando más bien y las perspectivas que tiene. Primero, yo te diría que el ambiente internacional no va a ayudar. Las principales economías del mundo parece ser que van a crecer menos en los próximos años. Y están cambiando mucho internamente, ¿no? Están cambiando mucho, van a crecer menos. Hay también cierta, digamos, preocupación, sobre todo en Europa, ¿no? Sí. Los mercados emergentes no se ven bien por China y la India, pero digamos hay muchos Pero han otros. tenido una afectación fuerte. Sí, sí, claro. Te digo, yo creo que en el promedio lo salva China y la India, pero países como Brasil, bueno, México, Argentina, etcétera, pues ciertamente también tienen una perspectiva de menor crecimiento. Yo te diría que hay muchas variables que así lo muestran. Por ejemplo, los datos del Producto Interno Bruto, del indicador adelantado de la actividad económica, Del empleo. del mismo empleo, ¿no? Digamos, ese es un poco más difícil de interpretar los datos, pero sí muestra una desaceleración, independientemente de pelearnos, porque si fue el mes de mayo contra el de mayo, el acumulado, la verdad es que la tendencia muestra una desaceleración que es En todos los congruente, indicadores, que es ¿no? congruente con todo lo demás, digamos, también con el declive de la inversión, digamos que es también un tema que está pasando, y varias otras cosas. Además de todo eso, la inflación está por encima de la meta que tiene el Banco de México, y por lo tanto el Banco de México naturalmente ha Mantiene una política restrictiva. mantenido una política, digamos, restrictiva, ¿no? Que tampoco ayuda a la actividad económica, obviamente, pero el banco pues tiene el mandato muy claro y me parece que lo cumple a cabalidad. Entonces, la perspectiva sí es una perspectiva de desaceleración. Pero me gustaría también, quizá cuando tú digas más adelante, comentar que digamos, no todo está... ¿No todo está mal? No todo está perdido. ¿No nos asustamos? No, A yo ver, creo tú que... tienes otros datos. No es de otros datos. No, fíjate, es la siguiente reflexión la que yo hago. Sí vemos una economía en declive, digamos, yo he escuchado muchas declaraciones, es que... Pero así, no manejando estamos los en una, datos y no sé en qué. una ¿Crisis? recesión. A eso voy. No es cierto, ¿no? Bueno, digamos, si la tendencia sigue, la preocupación de la recesión ahí está hacia adelante, digamos, ¿no? Pero no estamos, es cierto. Fíjate, pero reflexionemos lo siguiente, en todas las crisis que nos ha tocado vivir, macroeconómicas... Y a nosotros nos tocó vivir algunas más. Algunas a más, este sí, muchas más. No, pero Pero las he esas estudiado al crisis, menos. pero fíjate, la regularidad de esas crisis Sí. es la siguiente. Siempre había un desequilibrio fiscal importante, ¿no? Hoy Una- no está presente. un descontrol de la deuda pública, un déficit público alto, Sí. ya sea así directamente mostrado o escondido tras la banca de bambalinas. desarrollo o algunas cosas así, ¿no? Esa es una cosa que siempre estaba. La otra, una represión del tipo de cambio. No tenemos lo que nos podría llevar a una crisis, Es no el lo tipo de cambio. tenemos, es lo que nos dice Carlos. Es lo que, bueno, a ver, no sé si lo que está pasando nos puede llevar también a una Pero crisis, sí. pero lo único que yo quiero decir es que las regularidades de las crisis que ha tenido, yo creo que, digamos, desde 1976, por lo Sí. menos, que es de la que me acuerdo, todas las demás que siguieron hasta la fecha,
era un tipo de cambio reprimido por el Banco de México. El Banco de México invirtiendo dinero para comprar Para divisas, sostener el nivel. para sostener el nivel del tipo de cambio hasta que se le acababa, digamos, ¿no? Ujú. Todo esto en un ambiente de desequilibrio fiscal, Déficit, deuda. Ujú. un déficit en la cuenta corriente alto, Ujú. digamos, ¿no? Siempre era esa Llegó a ser regularidad. del 8% del PIB en la crisis del 94. Altísimo. Y una inflación fuera de control, digamos, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, eso siempre pasaba y la verdad es que eso está bastante controlado ahora. El déficit está muy controlado, la deuda pública no está creciendo, digamos, Ni hay con una... el riesgo de Pemex ni CFE pasaría eso. Lo que estoy diciendo es ahorita en la foto. Ahorita como en la estamos hoy. foto está bien. Bueno, Ok. pero es un gran Cuentas y avance, cautelas. digamos, ¿no? Sí. Es Sí un gran tiene otros avance. datos. No son los mismos datos. O sea, el déficit fiscal está bajo control. Es más, está bajando el déficit Sí. fiscal. La deuda pública, por lo tanto, está controlada. La cuenta corriente, digamos, el déficit de cuenta corriente como proporción del PIB es bastante bajo, no es preocupante en el momento. Y fíjate una cosa que sí, digamos, es inédita. Yo creo que es el primer trimestre de 2017, pero desde la primera parte de 2017 hasta la fecha, el Banco de México no ha intervenido en lo absoluto en el mercado cambiario. El tipo de cambio está libre. O Es sea, cierto, no ha libre. hecho subasta de dólares ni nada. Eso. Es que había subastas, digamos, sujetas a Ujú. una regla, se acabó esa regla ¿Y ya? y después de la regla hubo una intervención discrecional por parte del banco, esa fue la de 2017, que no recuerdo ahora la fecha, pero fue en la primera parte, y desde entonces no ha metido la mano. Y el tipo de cambio está estable, digamos, ¿no? Entonces, digamos, otra cosa es la perspectiva hacia adelante, que es preocupante también, digamos, este equilibrio no es un equilibrio súper sólido, vamos a decirlo así, pero es un equilibrio que tenemos macroeconómico que no había estado presente en la precuela, digamos, de las crisis macroeconómicas que se han tenido en el país muy profundas. Ahora, si uno lo ve así como el tema más de hoy, la inversión que se anunció en el sector privado es relevantísima, ¿no? 32,000 millones de dólares. El sector privado invierte el 70% anualmente de lo que requiere esta economía. Y si uno ve la proporción de inversión del sector público, es muy pequeñita contra el sector privado. ¿Qué le pesa al sector privado? O sea, ¿qué es lo más importante para que esa inversión se ejecute, se pueda realizar, genere empleo, genere producción, genere bienes y servicios, tengamos competencia? Bueno, yo creo que en el acuerdo que se firmó ¿Firmó? con la presidencia, ¿no? Ujú. Por parte del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, digamos, no es nada más el compromiso de la inversión, sino hay ciertas condiciones que se ponen ahí. Yo creo que algunas de estas condiciones, por ejemplo, que están ahí explícitas, la claridad en los mensajes que se dan, etcétera, son condiciones encaminadas a reducir una incertidumbre que es natural, yo creo, en este ambiente en el que vivimos ahora. De cambio, ¿no? Pues es natural la incertidumbre para el inversionista ya en lo particular, ¿no? Que se quiere cierta Pero son seguridad, muchas ciertas incertidumbres, confianzas. ¿no? Sí, entonces yo creo que el mensaje del convenio es que hay que reducir eso, y buena parte de eso está en manos del gobierno, es decir, la parte, digamos, en donde el gobierno se debe comprometer y está firmado a una mayor claridad de los mensajes, a una menor beligerancia de esos mensajes, ¿no? Confrontación, etcétera. Yo creo que eso es importante. Y la otra parte, pues, es esto que se comprometió el gobierno en ese convenio, digamos, de reducir los obstáculos particulares de cada uno de los proyectos. Esto es importantísimo. Los proyectos de inversión público y privados siempre, digo, desafortunadamente así ha Porque sido cuesta siempre. mucho que no fluyan bien, ¿no? O sea, Cuesta- sale muy cara para la inversión y en lugar de utilizarse para cosas Exactamente. productivas, Exactamente. ahí estás con la burocracia. Exactamente, y por cierto, hay algo que no está en ese convenio, pero que vamos y digo vamos porque ahí el Consejo Coordinador Empresarial y el CESPE en particular van a jugar un papel importante, el renovar este año el proceso de mejora regulatoria en estados y municipios. Ay, sí. Tenemos sí. ya, vamos a echar a andar el observatorio, ahí la De Secretaría de trámites, ¿no? Economía, regulación, no solo trámites, regulación. Que ya nada más Es- con los datos que lo- seguro saquen va a ser una joya, ¿no? Sí, ya es el tercer año, este año va a ser el tercero en donde ya van a haber participado todas las entidades federativas, los estados, y el año pasado participaron 60 y pico, 68 municipios. Y aunque yo he estado yendo a reuniones
con municipios y estados y hay muchísimo apetito por esto. Porque la idea creo que cuando se hizo el cambio de la Ley de Mejora Regulatoria y hoy tenemos a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, que se transforma, la idea era que todos los trámites que tienes generales, por ejemplo, si tú tienes licencias de construcción en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara o inclusive en Tapachula, tengan los mismos costos y los mismos procesos y no queden a discreción de los municipios, ¿no? O del cambio político del momento. Igual pase con la tenencia, con otras cosas, porque acabas teniendo un grave problema de sobreregulación. Exacto. O de inventiva regulatoria, ¿no? Entonces, de creatividad regulatoria. Me encanta. Mira, De creatividad regulatoria. todos los gobiernos son muy proclives a eso. De hecho, y esto es totalmente anecdótico, tú conoces, en Estados Unidos hay un jefe de asesores del presidente, es una institución, ¿no? Ajá. El actual jefe de asesores del presidente, por lo menos hasta fines del año pasado, es un tipo 100% dedicado Me a esto. encantó. Bueno, es que ya, Es buena ya no estoy broma, ahí, a lo sí, mejor sí, ya sí, no sí. está, no sé. Pero es el mismo. Es 100% el mismo, ¿no? dedicado. Él está 100% Sí. dedicado a la reforma regulatoria. Sí. Es lo que hace, punto. Le preguntas de la protección, del proteccionismo, y él no Dice, está no. en eso. Está 100% O sea, a dedicado. ese nivel lo tiene. A ese nivel, porque es Tanto muy que importante. desintegró todas las regulaciones de la EPA la semana antepasada, ¿no? Esta agencia Sí, de sí. protección al ambiente, o sea, tenías tal regulación que en un estado tienes unas, en otras, y los carros no pueden circular simplemente cambiando por capricho regulatorio entre los estados. Sí, entonces está la parte, les acaban de desintegrar eso. pero fíjate, está la parte general de regulación, Ajá. pero también está la parte explícita que se comprometió el gobierno de, en proyectos importantes, ir abatiendo obstáculos, ¿no? Abatiendo obstáculos que son de todo tipo, no nada más de regulación. Derechos Yo me imagino. de paso. Derechos de paso. Siempre en los proyectos grandes siempre hay un tema de manejo con las comunidades, ¿no? Que es difícil, Sí. que hay que Que ha gestionarlo. tenido Ay, proyectos pero bien ¿van a poder con la importantes, ¿ah? inventiva legislativa? Bueno, eso Porque no hay sé, algún pero par de digamos, cosas raras ahí que pretenden asamblea por demanda del presidente municipal y cambio de reglas ambientales por presidente municipal. eso está duro. no lo conozco, pero digamos, es un problema. Ese es el tema. Pero lo que yo quiero resaltar es que en ese convenio hay la voluntad del gobierno explícita, digamos, el compromiso más que la voluntad de involucrarse en abatir esto. Y eso es bien importante, más allá de la regulación. Y en general yo creo que lo que demanda el sector privado para poder detonar la inversión de la que se habla, pues es claridad en las reglas, certidumbre hacia adelante, y este tema No de ir ocurrencias, remendando o sorpresas. solucionando Mejorando casos por la casos. estructura regulatoria Y caso mejorando por la caso. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ese mensaje es el que nos queda presente. Evidentemente la certidumbre depende mucho del mensaje del gobierno Sí. y de las políticas públicas claras. Muchísimas gracias, Carlos Hurtado, por estar con gustazo. nosotros, al director general del Centro de Estudios del Sector Privado. Muchas gracias No, al de veras por contrario. la invitación. Tenemos muchos retos, tenemos oportunidades, pero sobre todo lo importante, y ese es el mensaje, no hay que confiarnos, hay que seguir trabajando.